Vamos nosotros con la palabra de Dios y vamos a estar hablando de que nuestra fe tiene que estar creciendo. Escúcheme, unos dicen, mira, Jesús hablando de la fe, dice que si solamente fuera de tamaño de grano de mostaza es suficiente. No es que Dios quiere que nosotros nos quedemos con un grano de mostaza nada más. En otra parte, ese grano de mostaza indica a Jesús que puede crecer hasta un tamaño de que hasta los pájaros del cielo pueden venir y hacer sus nidos en esa. Nosotros como creyentes necesitamos estar creciendo. Nosotros no podemos mantenernos en cero o apenas iniciando. Una vez que tenemos una relación con Cristo, tenemos experiencias, tenemos cosas que nos pasan y nosotros podemos edificar una vida de fe sobre esa base. Nosotros no podemos olvidar todas las cosas que había hecho por nosotros. Todos sus beneficios necesitamos recordar. Luego vamos a ir a ese salmo. Antes de entrar en eso, vamos a estar en el libro de Deuteronomio. Nosotros comenzamos como iglesia la lectura de Deuteronomio en esta semana y cumplimos con el evangelio de Juan. Pero vamos a estar hablando de que el plan de Dios es que nuestra fe crezca. Pregunto, y a veces cuando pregunto, unas personas dicen, mira, no voy a contestar porque no quiero ser engañado, no quiero ser atrapado luego. Escúcheme, quiero preguntarles algo y quiero respuesta de todos. Y cuando levanta la mano, déjala levantada hasta que no es cierto. Aquí es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen más que un año en Cristo? Salvos. Levanta la mano y deja levantada la mano hasta que no es correcto lo que estoy diciendo. ¿Cuántos tienen más de 5 años en Cristo? ¿Cuántos tienen más de 10 años en Cristo? ¿Cuántos tienen más de 20 años en Cristo? ¿Cuántos tienen más de 30 años en Cristo? Y los que no cumplen con 30 años no pueden cumplir. Ándale. 40 años en Cristo. 50 años en Cristo. 60 años en Cristo. ¿Qué significa esas cosas? Que en esos años no teníamos una vida perfecta y fácil. Pero en todos esos años que ya podemos contar que tenemos en Cristo, podemos ver los resultados. Podemos ver que al entrar la valle también estábamos saliendo. Que Cristo siempre ha estado con nosotros. Podemos recordar del pasado. El problema es que muchos cristianos, en vez de recordar su testimonio de todos los beneficios que habían recibido de Dios, comienzan de ceros todos los días. Se levanta y dice, mira, no sé qué está pasando ahorita en el mundo, no sé qué está pasando en mi negocio, no sé qué está pasando con mi economía, no sé qué está pasando con mi familia. Entonces comienzan de ceros como un grano de mostaza. Pero escúcheme bien, los quienes tienen más años en Cristo debían tener una vida más establecida sobre esa base de fe. La fe debía estar creciendo. Al final de ese culto voy a preguntarles si de verdad está creciendo o no. ¿A quién compare la vida tuya? Vamos a estar viendo diferentes personajes en la Biblia. Pero como había dicho en Deuteronomio capítulo 1, estamos. Unos dicen, pastor, ¿por qué habla otra vez de las mismas cosas? Porque como iglesia tenemos desde Génesis leyendo la palabra de Dios. Y Moisés nos había dicho en Éxodo, también en Levítico, de esas leyes. Y ahorita está repitiendo. ¿Y por qué tenemos que oír de nuevo? Déjeme explicar. El libro de Deuteronomio está escrito como para recordar otra vez la siguiente generación.
lo que pasó en los principios, saliendo de Egipto, Moisés bajando de monte con los 10 mandamientos, él explicaba la ley de Moisés a ellos. Pero al llegar a la tierra prometida, no querían entrar. Incluso ese es el texto que vamos a leer hoy. Por esa razón, Dios les mandó caminar afuera de tierra prometida por unos 40 años. ¿Recuerda esa? Y cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida, la siguiente generación está a punto de morir, Moisés incluso. Ese es cuando tiene que repetir, convoca a toda la asamblea, todo el pueblo de Dios, y está explicando de nuevo la ley de Moisés, la ley de Dios, podemos nosotros decir. Entonces aquí estamos en Deuteronomio capítulo 1, versos 22 en adelante, y dice: pero todos ustedes vinieron a decirme: enviamos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Déjeme explicar. Moisés está diciendo esto es lo que pasó, y a él parecía muy bien la idea. Todo el pueblo llegaba a Moisés diciendo: mira, Moisés, ¿por qué no vamos a ver la tierra? Moisés sabía de ese pueblo que tenía el hábito de olvidar los beneficios de Dios. Y frente a esa tierra, Moisés con la fe dice: mira, vas a ver qué bueno es la tierra. Ellos quieren entrar, entonces ellos van a ver que la tierra es bastante buena. La tierra es lo que Dios había dicho. Entonces Él les dio la luz verde a esa. Mira, mandamos a 12, y de verdad los 12, las espías, regresaron confirmando que la tierra fue buena. Era buena. Entonces regresaron, pero 10 de esos, en vez de solamente ver la calidad de la tierra, cuál fue la esperanza de Moisés, 10 de ellos estaban viendo allá los gigantes. Acabamos de leer incluso en Números hablar de un gigante, un rey Og, que estaba explicando que incluso su cama medía 4,5 metros. Yo no sé qué grande es un hombre que requiere una cama que mide de 4,5 metros. Yo ni alcanzo 2 metros. Que si ese hombre alcanzaba 4 metros, yo voy a decir: mira, es un gigante. Sí, verdad, es un gigante. Si alcanzaba 4,5 metros, ellos vieron a todos esos gigantes y dijeron: mira, es imposible. El problema que vamos nosotros a leer es que estaban olvidando quién es Dios. Pero 2 de esos 10 espías, ¿cómo se llamaban ellos? Los 2, ¿cuántos creen? Josué y Caleb, así son. Entonces, sigo leyendo, dice en verso 24: los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, los trajeron y nos informaron lo buena que es la tierra que Dios da, que nos da el Señor nuestro Dios. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron: el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nosotros, nuestros hermanos, nos han llenado de miedo, pues nos informaron que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros. ¿Qué estaba informando? Está comparando ellos con esos gigantes, olvidando algo. Escucha lo que dice. Dice: y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que ahí vieron anaquitas. Ese fue los famosos gigantes. Entonces les respondí:
no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. ¿Cómo vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar? Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaban a ustedes para buscar dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo ese juramento: ni un solo hombre de esa generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Nosotros podemos ver lo que está pasando aquí. Dios esperaba una fe creciente. Ellos, el pueblo de Dios, había visto la mano poderosa de Dios en todo aspecto. Las mejores intenciones no pueden sustituir por la fe. Ellos se fueron para verificar que todo está bueno. El problema es que querían verificar. Es como no confiaban desde ese punto de que la tierra era buena. Pero nosotros podemos entender un parte, porque también nosotros como iglesia, cuando estamos en medio de un problema, una pandemia, podemos decir, imagínense si estuviéramos nosotros parte de pandemia mundial. Ya puede imaginar. No tenemos toda la información. No tenemos todo a nuestro alcance. Y podemos nosotros estar en ese momento desconfiados por lo que estamos viendo. Pero Dios no está esperando una fe de nosotros basada en la condición actual del mundo, sino en los años que había sido fiel con nosotros. Esa es la razón que pregunté a ustedes cuántos años ya tienen en Cristo. Porque por los años tenemos experiencias. Las buenas intenciones nos suceden. Mira, notaba unas cosas. Imagínense ser el pueblo de Dios en esos días. Ellos habían visto todo lo que cayó sobre Egipto. En el momento en cuando Moisés llegó diciendo: mira, el Señor su Dios, el Dios de Abraham, me apareció y quiere librarles. En los principios podemos leer en Éxodo que ellos tenían dudas. Pero ese fue un momento en cuando tenía fe como grano de mostaza. Entonces Dios comenzó a mostrarles su fuerza, su bondad. Estaban ellos viendo todo el agua de todo Egipto convertido a sangre. Estaban viendo granizo, langosta. Estaban viviendo todo lo que llegaba a ese pueblo para provocar y convencer incluso a Faraón del gran poder de Dios por el despliegue de su poder. Entonces ellos fueron los mismos quienes salieron confiando en el Señor, llegando a un momento enfrente del Mar Rojo, y ellos mismos, los que Dios estaba esperando, la confianza, la fe creciente, ellos mismos habían visto ese agua separar, caminando por la tierra seca. Esos mismos, a pasar al otro lado, habían visto que todo el ejército de Egipto ya fue matado. Esos mismos habían visto cuando tenía hambre, maná caer de ese cielo. Esos mismos habían tomado agua que había salido de la roca. Imagínense, ¿cuántos de ustedes cuando quieren agua se va a una roca? Estos mismos habían comido ese cordenice por un mes completo en el desierto donde no debía tener nada. Esos mismos habían visto en la monte con un terremoto y fuego y esa oscuridad, todo lo que fue la voz de Dios dejando los 10 mandamientos. Estas mismas personas, si no fuera suficiente, todos los días
todos los días, ningún día desde salir de Egipto hasta ese 40 años después, había dejado de guiar el Señor por una columna de nube por día que iba a darles refrescura, sombra en el calor tan ardiente de ese desierto, y calor en el frío extremo de la noche por fuego, esa columna. Estos mismos. Y Dios luego está diciendo: ¿y ustedes están viendo los gigantes? Por todas las experiencias, ¿han olvidado? Lo mismo aplica a nosotros. Porque por los años tenemos que tener una fe que ha crecido, es más fuerte. No debemos estar llegando a la iglesia año tras año mostrando nuestro granito de mostaza y dice: yo tengo un poquito de fe. No, al contrario, debemos ser la iglesia más y más fuerte. Yo en esa semana estaba pensando en el pasado, precisamente porque es una semana de aniversario. En esa semana, el 30 de julio, el jueves, mi esposa y yo cumplimos 32 años de matrimonio. De todos esos años ya fueron unos buenos. Pero ¿sabe lo que significa? Es que por los valles Dios ha sido fiel, porque hemos pasado. También es aniversario porque el día hoy, el último domingo de julio, celebramos el aniversario como pastores de la iglesia aquí. Ya tenemos 14 años aquí. Y en esos años, yo recuerdo, llegando aquí, traía unos 2 adolescentes, jovencitos. Y ahorita esos jovencitos son ya más grandes. Tengo incluso una nuera, mi otra hija. Y incluso hasta niños. No creen ustedes que todo ha sido fácil. Había un momento en cuando querían quitar el edificio de nosotros. Había momentos muy duros que pensaban: ya no vamos a alcanzar ni el domingo próximo. Pero aquí estamos. Y por los años, año tras año tras año, tenemos las experiencias. Y aquí estamos. Y nosotros como iglesia tenemos que ser la iglesia que Dios quiere. Una iglesia fuerte. Tras de las experiencias, tras de todo lo que había hecho por los años, no importa lo que está pasando. No tengo que saber todo el futuro. No tengo que ver para confirmar que Dios es bueno, porque he tenido la experiencia. Nosotros ya sabemos. El problema con aquella generación es porque ellos no confiaban. No importan a ellos todas las cosas. Cuando necesitamos ver con nuestros propios ojos en lugar de los ojos de Dios, es que significa que nuestra fe no es suficiente. No necesitamos ver, porque ya confiamos. Yo entiendo los nuevos en Cristo. Ellos con ese granito dicen: pues que no tengo nada, no tengo raíz. En el momento de soplar el aire, cuando la tormenta viene, una semilla se va fácilmente. Pero después de años y años, esa semillita está ya brotada en un árbol. Que el viento viene, las tormentas vienen. ¿Y qué pasa? Nada. Porque Dios quiere que nuestra fe crezca. Nos da experiencias, todas esas experiencias que hemos disfrutado. Digo disfrutado. Los malos y los buenos, pero aquí estamos. Por el beneficio de ellos estamos con una fe que dice: Dios puede. No necesito preocuparme. Dios sí puede. Escucha lo que dice Salmo 103, versos 1 a 5. Dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Está el salmista hablando a sí mismo. Alaba al Señor. Y luego ¿qué dice? Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Entonces comienza a provocarse, recordar su testimonio, los beneficios de Dios, las cosas que había hecho por los años. Puede ser que en un momento, como antes, estaba ahorrando porque está fallando la vista de nuestro hermano. Y puede ser que estamos, ¿por qué estoy en esa condición? ¿Por qué está pasando esto conmigo? No, escúcheme, por los años tenemos la fe. No olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida de sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios entonces está esperando que podamos recordar las cosas buenas que ha hecho por nosotros. La razón por preguntar, ¿cuántos tienen más que un año, 5 años, 10 años, 60? Imagínense el árbol que tenemos cuando cumplimos 60 años en Cristo. Yo fui ayer a celebrar o disfrutar un tiempo con mis 2 nietos. Yo fui a desayunar con ellos y incluso tomé una foto y mandé a sus padres. Y fue interesante la respuesta de los padres, porque estoy muy agradecido con Dios por todos sus beneficios. Una persona me manda diciendo, ¿solamente ustedes 3 fueron? Sí, pues yo con 2 chiquititos. Fue interesante. Y otro me responde, mira, tantos canos, casi no tiene cabello con otro color. Y dijo, híjole, si uno está cumpliendo 32 años de matrimonio, ese significa que de verdad está de edad más avanzada. Y yo no sé por qué me toca a mí de esa forma, porque mi esposa todavía parece muy joven. Yo estoy duplicando en años y ella parece más joven todavía, pero de tal manera podemos contar los años y los beneficios. Y estaba ayer tomando esa foto con mis 2 nietos. Digo, tanto beneficio. Y llegábamos nosotros a México hace un poquito más de 16 años con una camionetita con 4 personas. Y aquí está la familia. Tantos beneficios. Entonces Dios espera que recordamos. Necesitamos tenerlos en cuenta en lugar de mirar constantemente a la condición. Está pasando ese en el mundo. Esa es la razón que tenemos testimonio. El testimonio nuestro, incluso el viernes pasado en el estudio bíblico estuvimos en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Tenemos esas experiencias y ahorita la fe nos requiere caminar por obediencia. No necesitamos confirmar que todo está bien, sino simplemente obedecemos al Señor, porque por los años hemos comprobado que Dios es fiel. También cumplimos el Evangelio de Juan en la lectura que tenemos en esta semana pasada. Y tenemos un hombre de mucha fe, se llama Tomás. Es un hombre de fe. Escucha lo que pasó con él. Tomás, estoy en Juan 20, versos 24 a 28, dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Tanta fe, ¿verdad? Sigo leyendo. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas,
Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Pues tomando en cuenta esa historia, necesito pensar en Tomás. Porque hemos pasado de Israel, cuando salió de Egipto y todos sus beneficios que tenía como base para entrar en la tierra prometida. Ese Tomás había visto mucho. Tomás, siendo discípulo por 3 años, había oído las predicaciones de Jesús. Había visto los sordos y los ciegos cobrar el oír y el ver. Estaba presente cuando alimentaba 5,000 y otra vez 4,000. Estaba presente cuando se paró enfrente de una cueva y simplemente gritó: sal a Lázaro, y caminó ese. Estaba presente en todos esos momentos cuando los 10 leprosos llegaban a él y fueron sanados 10 a la vez. Pero no estuvo, dice, presente con los discípulos cuando Jesús se levantó. Los discípulos llegaban diciendo: es cierto, Jesús ha resucitado. Él dice: no voy a creer a menos que veo. A menos que veo, no puedo creer. Y es interesante, regreso al texto. Dice: una semana más tarde. ¿Notaba esta? Pregunto, ¿fue una semana larga o corta? Unos dicen: mira, pastor, una semana siempre tiene 7 días. No, de verdad. Hay unas semanas rápidas y semanas cortas, muy lentas. ¿Sí, verdad? Por ejemplo, si el doctor dice: mira, pues es muy grave la condición, tomamos esa prueba, ese examen de sangre y luego, y tarda los resultados de la prueba unos 7 días. Es una semana larga. Pero una vez que haya visto los resultados y todo está bien, estás celebrando y vas a la playa por una vacación. ¿Cuántos saben que esta semana en la playa se va rápida? Rápida. Pregunto, dice: una semana más tarde. Fueron una semana por los discípulos y una semana por Tomás. Si hablamos con ellos, íbamos a decir o preguntarles: ¿fue una semana larga o rápida? Yo creo que a lo mejor podemos oír de los discípulos decir: mira, fue rápida. Porque ellos, en cada vez que estaban juntos, mira, Jesús se levantó y estaban contentos y gozosos, etc. Y Tomás: deja de hablar de eso. No lo creo, porque no he visto. ¿Sí o no? Porque si Tomás está con ellos, dice: pues yo no quiero perder la oportunidad otra vez. Entonces, desde ese momento, cuando Tomás no estaba Tomás con ellos. ¿Cómo fue la práctica? Deja de hablar de eso. No, Tomás, necesitamos hablar de eso porque estamos llenos de gozo, etc. Los discípulos con Tomás: qué difícil oír siempre de que Jesús ha resucitado. Y Tomás: no creo, no voy a creer. No voy a creer. Pero fíjense en lo que dice aquí al último. Dice en el último parte del verso 27: no seas incrédulo. Jesús no dice: no seas novato en Cristo. Dice: incrédulo a un discípulo. Porque aunque había visto todas esas cosas, no estaba recordando. Los mismos discípulos podían recordar que Jesús había dicho que en 3 días resucitaré. Pero Tomás, aún con todo lo que había visto antes, debía tener ya construida su vida sobre la fe. Pero Tomás dice: no voy a creer hasta que veo. Entonces, para Jesús contaba a Tomás como un
incrédulo, porque no había caminado. Ese fue cuando Tomás fue salvo. Señor mío y Dios mío. Y a lo mejor en ese momento comenzó a caer todo en su mente y toda la memoria llegaba otra vez como un diluvio en su vida, recordando todo, y ya fue para fortalecer más rápido su fe. Pero fue hasta ese momento un hombre que no había construido su vida de fe. Nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde encontramos hoy? ¿Dónde estamos en Cristo? Después de años a ver la bondad de Dios, estás viendo la condición actual del mundo y dices, mira, pues todo está mal. O están todavía con esa, recordando todos sus beneficios. Recuerda que pregunté de los dos nombres de dos espías, ¿quién tenía confianza? Dijimos que Caleb y Josué, ¿verdad? Entonces les pregunto, ustedes, ¿quién parece más? ¿A Tomás o Caleb? Tomás, después de años, vive todo día nuevo, granito de mostaza, casi incrédulo. Caleb, ¿cómo fue él? Seguimos leyendo en Josué, capítulo 14, verso 6 en adelante. Dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué. Ese es ya el momento de entrar a la tierra. En Gilgal, el que necesita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respeto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Escucha lo que está. Caleb, dice, tenía 40 años, ¿verdad? Y en 40 años a entrar a la tierra junto con los otros, Josué y 10 más, tenía la misma experiencia, ¿verdad? Todos. Antes eran esclavos y luego fueron líderes, quien había visto la mano poderosa de Dios. 10 están informando mal, porque están viendo como un granito de mostaza, como la tormenta está quitando. Pero Caleb recordaba los 40 años. Escuche lo que dice. Con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Él dice, sí es cierto, son ciudades enormes con muros grandes y las anaquitas y gigantes que jamás he visto, pero no comparan nada con nuestro Dios. Mi Dios puede destruir todo un país de Egipto. Mi Dios puede abrir brecha en el mar. Mi Dios puede alimentarme por 40 años en el desierto. Mi Dios es un Dios de dioses. Entonces él informó según a su convicción. Ese mismo día Moisés me hizo ese juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Su fe fue construida. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy ese día con mis 85 años. En caso que no puede hacer la cifra, 40 años más 45 años, dice aquí 85 años. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen más de 85 años? Ninguno. Escucha lo que ese Caleb dice. En 40 años tenía la fe que había construido por las experiencias que Dios le había dado. Ahorita tiene 85 años. ¿Había dejado de construir? No, al contrario. Escucha lo que dice. Aquí estoy ese día con mis 85 años y el Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo
la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa. ¿Dónde está? Él dice, yo voy a subir. No dice el valle, el lugar llano, que es más fácil. No, dice, a mí me corresponde las montañas. Tengo 85 años, dame las montañas. Que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas, está hablando de los gigantes más grandes. Los gigantes, anaquitas, habitan allí. Y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Pero analiza bien esa. Hace 45 años, ese hombre, cuando estaba hablando en ese momento, tenía un ejército completo atrás. Él llegó con Moisés y dice, adelante, podemos nosotros, así fue, podemos nosotros. Nosotros podemos analizar y dice que nosotros podemos hacer. Mantuve fiel a mi Señor. Y entonces indica que Caleb pensaba que todo el ejército entraba. Después de 45 años más construyendo la fe, él dice en la última frase aquí, con la ayuda del Señor los expulsaremos, ¿verdad? ¿No dice expulsaremos? ¿Qué dice? Expulsaré. ¿Qué significa eso? No necesito ninguno de ustedes. Yo puedo atacar ciudades completas de gigantes porque el Señor está conmigo. No necesito guardaespaldas. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Ese hombre, quien a 40 años tenía la fe basada en lo que el Señor había hecho, entonces dice, podemos hacerlo. A 85 años dice, tengo todavía la misma fuerza, voy a subir a la montaña solito. Tenemos una de dos opciones. Decir que ese hombre es un hombre de fe o es un loco. Es un hombre de fe. Así es. Fue un hombre de fe. Fue un hombre de fe. El Señor espera la misma de nosotros. Regreso a esa pregunta que les pregunté hace unos momentos. ¿A quién corresponde? ¿A quién parecen más? ¿Tomás o Caleb? Ahorita podemos nosotros responder. El único momento en cuando una persona en la iglesia debe responder más como Tomás es porque es nueva. La persona nueva en la iglesia. Si no tiene relación con Cristo, entonces es un granito de mostaza. Eres todavía un incrédulo. Si apenas tienes 6 meses en Cristo, puede ser que es más o menos débil. Pero a preguntar. Muchos de ustedes ya tienen 10, 20, 30, 40, hasta 60 años en Cristo. Entonces debería corresponder más a Caleb. Es tiempo para recordar. Dicen los científicos y los que analizan que un ser humano tiene 2 tipos de memoria, de corto plazo y de largo plazo. Algunas personas en su edad más avanzada comienzan a olvidar cosas. Y normalmente es de corto plazo, olvidan lo que había pasado hoy, pero todavía recuerdan lo que pasaba cuando estaban en kinder. Yo conozco unos así, tienen 90 años y no puede recordar mi nombre cuando entro, pero recuerda todos los nombres de sus maestros cuando tenía 3, 4, 5 años. Es impresionante. Así debemos nosotros ser. No estoy diciendo que ignoramos todo lo que está pasando en el mundo, pero debemos depender más de
largo plazo, de la memoria. Como el salmista dice, nunca voy a olvidar ninguno de sus beneficios. Nosotros tenemos que recordar y crecer. Pero si estás en el novato, lo bueno es que Dios nos da siempre la oportunidad. Como en el caso de Tomás, Jesús dice, mira, deja de ser incrédulo, crea. Y fue un momento de conversión, de salvación. Si estás viendo alrededor y aterrorizado por lo que está pasando, las condiciones, entonces te voy a decir la verdad, eres un incrédulo. No cree en Dios todavía. Porque el mundo puede ser destruido por completo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si estás asustado, entonces es tiempo para hacer la misma declaración de fe de Tomás. Señor mío, clama a Él. Y si eres de otro lado, voy a invitar a ti a hacer otra cosa: penetrar la tierra y matar los gigantes. Si es un incrédulo ahorita, que salga de ese lugar con una fe que va a crecer. Si tienes 5, 10, 20, 30, 40, entonces que sales de ese lugar listo a matar gigantes, porque el Señor está con nosotros. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, gracias por siempre la bondad, la fidelidad que nos has mostrado por los años. Pero hay unos quienes están asustados en este momento. Unos quien es porque nunca ha tenido una relación contigo. O hay otros quien debía a esa edad tener una fe que ha crecido, pero están asustados. Y como Tomás, tiene que ser otra vez salvo. Dejar de ser incrédulo. Yo oro por esos que pueden comenzar hoy la vida de fe. Si estás aquí y así es tu vida, estás asustado por la condición actual, estás diciendo, a menos que veo con mis ojos, necesito ver los resultados, entonces eres un incrédulo. Pero solamente necesitamos clamar al Señor. Ese Señor Jesucristo nos puede perdonar y limpiar de todo pecado, comenzando de nuevo como uno recién nacido, hablando espiritualmente. Si estás aquí y quieres entregar tu vida a Cristo Jesús para que la fe comience a crecer, entonces levanta la mano. Yo quiero orar contigo. ¿Alguien aquí está? Gracias, Señor. Entregamos la vida. No queremos pasar la vida en lo que estamos viviendo, no en la condición que el mundo dice que es la vida. Queremos confiar en ti. Perdónanos. Perdónanos por no creer cuando debemos creer. Perdónanos por todos los pecados. Cada pecado te ofende. No queremos ser como esa generación de Moisés, que nunca podía entrar el lugar, la tierra prometida. Nosotros queremos creer y actuar. Y Señor, también yo oro por los otros, los hombres y las mujeres de fe que han construido una vida por las valles y las montañas. Por los años han comprobado que Dios es bueno. No están olvidando ninguno de los beneficios de Dios. Yo oro por esos, que es el momento de penetrar la tierra, subir las montañas, matar los gigantes y tomar posesión de la ciudad. Señor, anímales. Decir, si Dios
es conmigo, está conmigo. Nada, nada me faltará. Gracias, Señor. Salimos de ese lugar confiados como personas de fe, unos creciendo y otros fortalecidos por tu gloria. Y en tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Aleluya.